el uno y sobre los pocos. En el sistema de división de poderes, ¿quiénes son los pocos? Nosotros, los abogados, los jueces, poder judicial. Que somos tremendamente peligrosos. ¿Por qué somos peligrosos? Porque somos la aristocracia del sistema de poderes. Somos abogados, somos universitarios y tenemos la posibilidad, somos los que decidimos los conflictos cuando la ley no se aplica mal o se oscura. Entonces, ¿cuál era la idea? Bueno, la idea es que los jueces no piensen tampoco, no puedan tomar decisiones. La voluntad, como dice la Constitución, el pueblo delibera y gobierna solo por medio de sus representantes, ni el Ejecutivo ni el Judicial. Y el Judicial, en este caso, ¿cómo hace el Legislativo para obligarlo a no pensar? Bueno, lo que hace es le manda un manual, le manda un manual y le explica cómo aplicar la ley. Ese manual se llama Código de Napoleón y Código Civil. Entonces a esa máquina, que es el Poder Judicial, se le da un código, como si fuera el software, que se le mete al hardware, que es la cabeza del juez. Se le da el código, los jueces miran los hechos y toman y dictan sentencia. Pero no deciden nada. Los que deciden todos son los que dictaron el código, que es el Poder Legislativo. Por eso la Revolución Francesa, durante un tiempo, a fines del siglo XVIII, cerró la Facultad de Derecho. La idea era, la gente sabe leer el código, va a saber leer la ley, porque está en francés, y porque la dictaron sus representantes. Y cuando tenga un problema van a ir al juez y la van a aplicar. ¿Por qué necesitan estos aristócratas extraños que son los abogados, que están en el medio entre lo que dice el pueblo y el pueblo? No necesitan nada. Cerraron la Facultad de Derecho. Se la tomaron, este sistema se lo tomaron con seriedad. Entonces, la tradición esta es una tradición radicalmente democrática, pero muy poco constitucional. ¿Por qué digo que es poco constitucional? Porque los derechos que estaban en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y en las constituciones los aplicaban los legisladores cuando dictaban la ley. En esta tradición el Poder Judicial no tiene control de constitucionalidad. Si hay una ley que parece violar la Constitución, no hay nada que decir. Nadie tiene nada que decir. Porque ¿quién va a decir algo? Los pocos, la aristocracia, el uno. No hay nadie más. Es pura supremacía legislativa. Por eso dicen que este sistema concentra poder. Concentra, sí, en el legislativo. Concentra en un congreso donde hay decenas de personas que deliberan y que una vez que toman una decisión, la decisión va. Este no es nuestro sistema, obviamente. No es nuestro sistema. Nuestro sistema tiene cosas de él. Por ejemplo, el código. Por ejemplo, toda la tradición formalista de nuestro Poder Judicial. Y algunas cosas más como cierta tradición administrativa y demás. Pero este no es nuestro sistema. Déjenme pasar un minuto. ¿La hoja? Para borrar. No, borrar esto mismo. Sí, eso. Ahora déjenme pasar rápidamente a la Revolución Americana. La Revolución Americana tenía otros problemas muy diferentes de la Revolución Francesa. La Revolución Americana también era moderna y empezaba con la idea del pueblo soberano. Pero los revolucionarios norteamericanos no le tenían miedo al uno, obviamente, al tirano. Se acababan de independizar de Inglaterra. Pero sobre todo le tenían miedo a los muchos. Le tenían miedo a la pasión de la multitud. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque los que armaron la Constitución americana y los que ganaron eran los federalistas, que eran grandes tenedores de tierra, grandes hacendados y sobre todo tenedores de esclavos. La Revolución Americana está basada en la idea de derechos individuales, en la idea de derechos humanos, ahora diríamos. ¿Por qué? Porque lo que tienen es miedo que cuando los muchos tengan los votos, vengan por sus derechos, sobre todo su derecho de propiedad, su derecho a la seguridad física y a su derecho de propiedad.
Y además el otro miedo era que le saquen a las colonias, las pequeñas aldeas que eran las pequeñas colonias norteamericanas, le quiten autonomía política. Alguien le quite autonomía política. Entonces, el proyecto del Estado norteamericano les daba mucho miedo. Entonces, ¿qué hacen? Porque necesitan un Estado nacional. Tienen que pelear contra las potencias extranjeras, tienen que armar ejército, tienen que cobrar impuestos, tienen que construir caminos. Necesitan un Estado. Entonces, lo que van a hacer es construyen un Estado, pero un Estado torpe. Un Estado que no puede hacer muchas cosas. Un Estado tan controlado mutuamente que no pueda meterse en la vida de nadie. Que a lo sumo pueda tomar decisiones grandes, pero no chiquititas. No hay micromanagement la idea era que no se meta en la vida de la gente, sobre todo en la vida de los dueños de la tierra y de las pequeñas aldeas de los estados. Entonces, ¿qué hace el pueblo norteamericano? Dicta una constitución, y la constitución crea 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que se controlan mutuamente. Y este sistema se llama sistema justamente de frenos y contrapesos. Nadie puede tomar decisión sola. Nadie puede tomar decisión sola. Necesita del otro poder. Es un sistema infernal para manejar. Dificilísimo para manejar. ¿Por qué? Porque además de este sistema de frenos y contrapesos, este sistema es federal, a diferencia del francés, que es unitario, y este sistema está copiado en todos los estados de la Unión, de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo hacen para dividir el poder? El Ejecutivo ya no es un representante del Parlamento, es elegido por el pueblo. El Legislativo también es elegido por el pueblo. Y después hay el Poder Judicial, del que voy a hablar un poco más tarde. ¿Qué cosas puede hacer el Ejecutivo? Algunas cosas. Es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene que promulgar la ley, puede hacer una cantidad de cosas. Pero solo no puede hacer gran cosa. El presupuesto lo maneja el Congreso, las leyes las dicta el Congreso. Ahora, ¿el Congreso puede hacer cosas solo? Tampoco. El Ejecutivo que tiene que promulgar la ley, el Ejecutivo justamente ejecuta las decisiones del Congreso. El Ejecutivo no, pero el Ejecutivo no depende del Congreso. El Ejecutivo dura 6 años o 4 luego, y nadie puede cortar ese mandato. Y así el Ejecutivo es independiente del Legislativo. Tiene legitimidad democrática independiente porque se vota, y además dura un tiempo que el Congreso no puede tocar. Como el miedo es el miedo a las mayorías, el Ejecutivo no es votado directamente, se vota por colegio electoral. Así que acá hay salvaguardas para que las mayorías tampoco lleguen fácilmente a decidir quién es el presidente. Lo mismo pasa en el Congreso. En vez de una sola cámara, como es la tradición continental, la cámara, el Congreso en Estados Unidos se divide en 2, Senado y representantes. Más complicaciones para tomar decisiones de la mayoría. Una Cámara de Representantes, nuestra Cámara de Diputados, democrática; una Cámara de Senadores tremendamente oligárquica, porque son pocos, es puro mayoritarianismo, y también se eligen en forma indirecta, y por supuesto los estados pequeños están sobre representados y los estados grandes están subrepresentados, como pasa cuando uno tiene un Senado con número fijo por estado. Así que las salvaguardas serán: el pueblo vota cosas que violan derechos individuales, y seguramente el Senado lo veta. Por lo tanto, es un bicameralismo simétrico y se necesita de las 2 cámaras para hacer ley. Si el Senado también está tomado con la mayoría, aún el Ejecutivo puede vetar o no promulgar. Pero ¿qué pasaba cuando los votos de las mayorías eran tan brutales que los dos poderes